¿Qué tal, gente de Librogramo? Un gusto estar aquí para presentarles el análisis de un clásico militar que, les aseguro, los va a sorprender. Es uno que tal vez no esté en el radar de todos. A ver, todos hemos oído hablar de El arte de la guerra, ¿no? Es esa obra maestra de Sun Tzu que es un referente absoluto en estrategia. Pero, ¿y si les dijera que hay una segunda parte? Una especie de secuela perdida. Una que es mucho, mucho más práctica y que, increíblemente, estuvo desaparecida por más de 2000 años. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Primero, ¿qué onda con este otro arte de la guerra? Después, la historia de cómo se perdió y se encontró. ¡Es de película! Veremos por qué es más que filosofía. Es un verdadero manual de campo. Y claro, analizaremos cómo crear ventaja estratégica y cerraremos con el legado de su autor, Sun Bin. Empecemos por el principio. Y para entender este texto hay que conocer a su autor, un personaje con una vida, de verdad, digna de una tragedia. Hablamos de Sun Bin. Se cree que era descendiente del mismísimo Sun Tzu. Pero su historia, es una de esas que marcan, llena de traición, pero también de una increíble capacidad para sobreponerse. Imagínense esto. Su propio rival, Pan Juan, lo traiciona y lo mutila de por vida. Le quitan las rótulas. Pero Sun Bin no solo sobrevive, sino que escapa al estado de Qi y se convierte en una leyenda, en un asesor militar brillante. Y aquí viene la parte más increíble de la historia. ¿Cómo es que un texto así reaparece? Pensemos en esto. Por siglos se creyó que estaba perdido para siempre. Esta línea de tiempo lo resume todo. Siglo IV a.C. Sun Bin escribe su obra. Luego, durante la dinastía Tang, se le pierde el rastro. Y no es hasta 1972 que unos arqueólogos encuentran unas copias en tiras de bambú en una tumba antigua. Más de 2000 años después. ¡Una locura! Ok, ya vimos la increíble historia del libro. Ahora vayamos al contenido. ¿En qué se diferencia del de su famoso ancestro? Pasemos de la filosofía a la práctica, del qué al cómo. Miren, y esto para nosotros en Librogramo es clave. Sun Tzu te da la filosofía, la estrategia general. Sun Bin, en cambio, te dice cómo hacerlo. Se mete de lleno en las tácticas, en cómo mover las tropas, en la logística. Es el manual de instrucciones, por así decirlo. Y la idea central de Sun Bin es muy clara. La guerra no es para buscar gloria ni nada de eso. Es más bien un último recurso para la supervivencia del Estado. Por eso, solo se debe recurrir a ella por absoluta necesidad y, sobre todo, con una preparación impecable. Y como buen manual práctico, se enfoca muchísimo en el líder. Sun Bin estaba obsesionado con entender qué hace a un general ganador y qué lleva a otro al fracaso. Él define 5 condiciones para la victoria. Primero, que el soberano confíe en su general y no se meta. Segundo, que el general sepa de lo que habla. Tercero, que las tropas lo apoyen. Cuarto, que los subordinados estén coordinados. Y quinto, saber usar el terreno a favor. Parece simple, pero es la base de todo. Y claro, por otro lado están las 5 causas seguras de la derrota. Básicamente lo contrario. Que el soberano se meta donde no debe, que el general sea un ignorante, que las tropas no lo quieran, que haya un desorden total entre los comandantes y, muy importante, no saber usar la información y a los espías. Bueno, suficiente teoría. Vamos a ver esto en la práctica. Hay un caso famosísimo donde Sun Bin aplica todo esto para derrotar a quien creen, a Pan Juan, el mismo que lo traicionó. La estrategia fue brillante. Primero, evitó un enfrentamiento directo. Segundo, fingió una derrota para que Pan Juan se confiara. Tercero, y esto es genial, amenazó la capital enemiga para obligarlo a volver. Y cuarto, cuando el ejército de Pan Juan venía de regreso, cansado, le tendió una emboscada devastadora. Pura manipulación del tiempo, el espacio y la mente del rival. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es el gran legado de Sun Bin y su sabiduría práctica? La lección más importante es esta. La superioridad no se trata de tener más soldados o más fuerza bruta. Se trata de ser más inteligente, de crear, a propósito, las condiciones favorables, el terreno, la moral de la gente, la información,
La victoria se construye antes de que empiece la pelea. Y esta frase de Sanben resume su mentalidad práctica. Las recompensas no deben demorarse más de un día. Los castigos no deben posponerse más allá del momento. O sea, acción inmediata para mantener el orden y la motivación. Súper directo. Y bueno, para cerrar y para que lo discutamos en Librogramo, queda esta pregunta. Pensemos en nuestras batallas de hoy, las personales, las profesionales. ¿Cómo podríamos aplicar esta sabiduría tan pragmática de Sun Bin para ganarlas? Da para pensar, ¿no?